Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Ánimo. Al mal tiempo, buena cara. De eso vamos a hablar, del huracán que está ya en territorio nacional. Vamos a que nos informe Laura Velázquez sobre este huracán, que toda la gente sepa que estamos pendientes, que está todo el gobierno atento para ayudar. Y también vamos a tratar el tema del regreso a clases, como quedamos. La maestra Delfina, secretaria de Educación Pública, Fernando Carrera Castro, representante de la UNICEF en México, que le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que también va a hacer una exposición al respecto, y Nayeli Ramírez Hernández, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También le agradecemos mucho por estar con nosotros. Entonces empezamos con Laura y su informe. Muchas gracias, muy buen día a todos y a todas. Informo a ustedes sobre la trayectoria y la proyección del huracán Grace. Hoy a las 4 de la mañana, este huracán que se llama Grace, de categoría 1, se localizaba a 35 kilómetros del noroeste de Punta Allen en Quintana Roo y a 40 kilómetros del sureste de Tulum. A las 4:45, el centro del huracán Grace de categoría 1, repito, ingresó a tierra al sur de Tulum en Quintana Roo. Tenemos que estar muy al pendiente, lo hemos estado desde hace ya más de una semana, pero hoy en particular, que tocó tierra desde las 4:45 de la mañana, toda la población estar muy al pendiente, porque el pronóstico es que se tendrán lluvias intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, tendremos lluvias fuertes con el pronóstico en Tabasco. También habrá fuerte viento, esto en Quintana Roo y en Yucatán, y un oleaje de 4 a 6 metros de altura, Quintana Roo y Yucatán. Importante resaltar las acciones preventivas que hemos realizado en coordinación con las 3 órdenes de gobierno y además con las instancias militares de Sedena y Marina en particular, pero en general todo el gobierno federal coordinado con los gobiernos estatales y municipales. Cabe resaltar que Sedena activó el plan DN3, que consiste en 4 agrupamientos con un total de 40 vehículos y 429 efectivos del Ejército Mexicano, divididos en 4 generales, 10 jefes, 35 oficiales y 380 elementos de tropa. La Secretaría de Marina, a través de la activación del Plan Marina, se encuentra preparada con 341 elementos, 32 vehículos y 5 aeronaves en Quintana Roo. Se informó el cierre de puertos de Yucatán. Asimismo, la CFE ha dispuesto a 1,224 trabajadores electricistas, 239 grúas, 339 vehículos y 69 plantas de emergencias ubicados en puntos estratégicos en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Conagua ha dispuesto de 113 brigadistas y 274 equipos en 6 centros regionales de atención para la emergencia. También hay que resaltar la importante labor que realiza Conagua, porque es la instancia que nos mantiene informados del trayecto de este huracán y de otros meteoros. Para coordinar y establecer estas medidas de preparación en conjunto de los 3 niveles de gobierno, la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó 3 misiones de enlace y coordinación en Tulum, Quintana Roo, en Mérida, Yucatán y en el puerto de Veracruz. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con personal, maquinaria y vehículos para atender las posibles incidencias que se presenten en la red carretera. 154 ingenieros y técnicos, 471 trabajadores, 133 vehículos y 207 equipos de maquinaria pesada. Asimismo, la Secretaría de Salud ha preparado 2 brigadas de salud para su movilización a estados afectados con personal capacitado, 4 de brigadas y 3 vehículos para brigadas y coordinación en campo. La SINAPROC, que conformamos todos los que participamos en materia de protección civil,
de manera coordinada con el Gobierno de México y los gobiernos municipales y los estatales de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Veracruz, han llevado a cabo diversas acciones conjuntas. Resaltaba en la mañana, informando al presidente de México, que estas acciones son muy importantes porque además de que lo realizamos todos los servidores públicos, se hacen de manera conjunta con la población. Limpieza de cauces, arroyos y drenajes, la recolección de basura, el cierre de las zonas arqueológicas, poda de árboles, difusión de medidas de autoprotección a la población, la instalación permanente de consejos de emergencia y protección civil. Asimismo, la evacuación de la población y activación de los refugios temporales. En lo que respecta al estado de Veracruz, se estima que el día de mañana o el sábado por la mañana ingrese este huracán categoría 1 por el norte de Veracruz. Se reportan las siguientes acciones en materia preventiva. Conagua tiene instalados y listos para operar en Álamo un equipo de bombeo, en Poza Rica 4 camiones de volteo, en Boca del Río 14 bombas con capacidad de 500 litros por segundo. Asimismo, la CFE tiene la distribución Oriente, cuenta con personal, grúas, vehículos y plantas de emergencia listos para desplegarse en las zonas afectadas. Se instalará un centro de mando estatal y se activará el plan de respuesta del Estado, Plan Tajín. Se tiene lista la instalación de comedores comunitarios por parte del DIF estatal y los insumos de emergencia con los que cuentan colchonetas, despensas, cobertores y láminas. Es importante, señor presidente, informa usted y a la población de estos estados en donde va a pasar este huracán Grace, que estamos preparados, que hemos tenido un trabajo muy cercano con la población, que las 3 órdenes de gobierno estamos trabajando de manera coordinada y siempre respaldados por Marina y por Sedena para tener las acciones preventivas y actuar en su momento de surgir alguna emergencia. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros que nos acompañan, compañeros de prensa. En atención a los trabajos que se han realizado precisamente para este regreso a nuestras escuelas, regreso a clases presenciales que hemos realizado a través de estos tiempos, quiero informar que si bien se tiene ya el proceso de trabajo con maestros, con maestras, con padres de familia, a los cuales quiero agradecer su participación en todas las acciones que a cada uno compete, así como también el trabajo con los gobiernos estatales, con algunos gobiernos municipales, y creo que hay una muy buena, hay una muy buena disposición de todos ellos, e insisto, una buena actitud hacia esta necesidad que tenemos y que es de verdad muy importante y prioritaria ese regreso para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En atención a ello, también tenemos otro aspecto que es precisamente el que se reflexione y se reconozca el por qué es importante que nuestros pequeños, nuestras pequeñas, nuestros jóvenes y adolescentes regresen precisamente a lo que es la institución, lo que es la escuela. Si bien lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en este espacio, que no solamente es una situación de aprendizaje, que es lo que por cuestión de sistema educativo nos interesa, pues junto con ello lleva también la situación de afectación de salud, la afectación de problemas de sociabilización y de cuestión psicológica, de la misma cuestión física. ¿Y quién más que precisamente compañeros que han hecho estudios pues, muy profesionales, con una visión quizás más amplia en lo que se refiere a lo que es el pequeño o el adolescente como ser humano, que son precisamente las instituciones que ahorita nos acompañan? Yo quiero agradecer porque ellos precisamente permitirán el emitir algunas opiniones que no solamente a la SEP, sino también a los padres de familia, a la sociedad en general, nos van a dar oportunidad de precisamente reflexionar acerca de esta situación que tenemos que tener como prioridad, que es el atender precisamente a nuestra comunidad educativa. Por ello, agradezco al compañero Luis Fernando Carrera Castro, representante de la UNICEF en México. De verdad, muchas gracias. Ya tuvimos unas reuniones con él. Vamos a trabajar de la mano y eso va a ser muy importante precisamente para fortalecer algunos aspectos que, si bien los hemos estado desarrollando, podemos todavía darle mayor atención y mayor cobertura a las acciones que podemos realizar. Así también agradezco mucho a nuestro compañero Alejandro Encinas, secretario de Gobernación. Muchas gracias. Él también ahorita nos va a compartir la información que creo es muy relevante e importante en lo que se refiere a la importancia de nuestros pequeños. Y Nayeli Ramírez Hernández, que es precisamente también
nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y que ella hizo una consulta muy interesante sobre precisamente la cuestión infantil a través de lo que le llamó Caminito de la Escuela, y que nos ha precisamente servido de referencia a nosotros como Secretaría para dar algunas alternativas de acciones tendientes precisamente a esa atención a nuestra comunidad escolar. Por ello, agradezco mucho y bueno, voy a ceder sin otro preámbulo la palabra para que nos puedan compartir sus experiencias y nos puedan compartir información que para nosotros y para la sociedad en general es muy valiosa. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señor presidente, por supuesto, compañeros de la mesa. Mi nombre es Fernando Carreras, soy representante de UNICEF. Llegué el 3 de julio a México y vengo de otro gran país, Indonesia, un país de 270 millones de habitantes. Así que estoy muy contento de estar en una ciudad pequeña como la Ciudad de México. La ciudad de Yakarta tiene 32 millones de habitantes, para que tengan una idea. Pero agradezco muchísimo, en primer lugar, señor presidente, la bienvenida tan calurosa, tan fraterna que tenía de parte del gobierno, de parte de la sociedad mexicana. Siempre México está muy cercano a mi corazón. Yo soy de origen guatemalteco y, por supuesto, he estado muchísimas veces en México en anteriores ocasiones. Y en otras capacidades he estado acá cooperando y trabajando con el gobierno mexicano. Así que para mí es un verdadero honor volver a estar en México y volver a acompañar a México en su camino. Y en esta ocasión en particular, acompañarlos en este gran desafío, que es que los niños, niñas y adolescentes de México vuelvan a recibir clases presenciales. Este no es un desafío solo para México, hay que decirlo que debido a la pandemia se cerraron las escuelas en todo el mundo. No es solamente México el que cerró escuelas, fue todo el mundo el que lo hizo. Y todos los países han tenido que recorrer el camino complejo de cómo volver a abrir las escuelas, ¿no? Para darles números concretos, tenemos ya 1.000 millones de niños que están volviendo a las clases en todo el mundo y eso nos tiene muy contentos. Tenemos 750 millones de niños que están a punto de volver a clases. Y tenemos, lamentablemente, todavía 150 millones de niños que nunca han vuelto a clases desde hace 18 meses, clases presenciales. Lamentablemente, México contribuye a una buena parte de esos 150 millones. Casi 37 millones de esos 150 son aportados por México. Y la decisión del gobierno de México, de ustedes como sociedad, de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas es sin duda alguna un acontecimiento importantísimo para los niños, las niñas de México, pero muy importante para el mundo y quiero destacarlo. Quiero decir que este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial. En el mundo entero se está celebrando esta decisión. Por supuesto que todos queremos cuidar y tengan seguro que la labor de UNICEF es precisamente proteger los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes del mundo y de México. Y por eso hemos ofrecido una cooperación al gobierno de México, a la señora secretaria con quien tuvimos muy grata oportunidad de poder trabajar el día de ayer, y queremos ofrecer una cooperación en 4 frentes. El primero, muy importante, en acompañar a la Secretaría en el desarrollo de los protocolos que van a permitir un retorno seguro. Y esto es muy importante porque hay experiencias internacionales a esta altura. Como decía, más de 1.000 millones de niños ya tenemos de vuelta en las clases presenciales en el mundo. Y debido a eso tenemos una oportunidad de poder aprender de otros países de cómo hacerlo de manera segura. Yo le comentaba ayer a la señora secretaria que de lo que se trata no es de que tengamos, como anteriormente, un día de regreso a clases. Ni siquiera se trata de una semana de regreso a clases, sino prácticamente de un mes de retorno a clases. ¿Y eso qué quiere decir? Que durante un mes vamos a ir aprendiendo cómo hacer ese retorno seguro de los niños, las niñas y adolescentes a los centros educativos. Y ese mes de aprendizaje va a ser un mes de aprendizaje para los niños, va a ser un mes de aprendizaje para los padres de familia, va a ser un mes de aprendizaje para los maestros y profesores, y va a ser un mes de aprendizaje para toda la sociedad, para las comunidades donde están los centros educativos, para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo hacerlo mejor. Hay cosas básicas que ya todos sabemos. Es bueno que exista cubrebocas, es bueno que se guarde sana distancia y es bueno que se haga una higiene de manos constante, ya sea con agua y jabón, y donde no hay agua y jabón, con algún tipo de gel antibacterial. Esos son protocolos mínimos que deben cumplirse y que está trabajando la Secretaría muy efectivamente. Segunda área donde vamos a tratar de cooperar con la Secretaría y tratar de sacar adelante es en el monitoreo de la situación de los centros educativos. Y ayer le ofrecimos a la señora Secretaria la oportunidad de trabajar conjuntamente un sistema de información y de monitoreo de todas las escuelas, todos los centros educativos, para que podamos ver dónde hay problemas y dónde hay que atender. Por supuesto que pueden haber focos infecciosos, eso demos por descontado que es una posibilidad. La pregunta no es si van a haber, porque han habido focos infecciosos por todo el territorio nacional, ¿por qué no habría de haberlos en las escuelas y colegios? Es algo normal que suceda.
La pregunta es cómo lo manejamos. La pregunta es cómo hacer un manejo efectivo de los focos infecciosos. Y en eso queremos cooperar para que el sistema de información nos detecte rápidamente esto y en cooperación con la Secretaría de Salud hagamos un manejo efectivo y eficiente de esos focos infecciosos. En tercer lugar, queremos cooperar también con la Secretaría en la comunicación. Muy importante que todos tengamos la información correcta, la información más creíble, la información más confiable de qué hacer y qué no hacer frente a la pandemia y la apertura de las escuelas. Y queremos acompañar con mensajes positivos, dirigidos a los maestros, dirigidos a los padres de familia y dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, que al final de cuentas están esperando ansiosamente volver a ese momento de encontrarse con sus amigas y amigos, compañeros de clase. Y bueno, un tema muy importante que quizás una vez que estemos en el retorno a clases, ya hayan pasado un par de meses, ya parecerá que no están, ya todo pasó. Bueno, ahí empieza el trabajo duro y vamos a trabajar duro con la Secretaría en recuperar aprendizajes. Eso es un tema muy importante. Se han perdido aprendizajes, por más que hemos hecho medidas remediales en el mundo entero, en todos los países del mundo, todos los niños del mundo han sufrido pérdidas de aprendizaje y tenemos que recuperar aprendizajes. Y lo segundo, que es muy importante, la señora secretaria lo tiene muy claro, por cierto, es que necesitamos recuperar la normalidad de salud mental para los niños. Han sufrido muchísimo en este periodo. Y eso es algo que no se habla, del cual no se dice mucho, pero ahora la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad lo podrá explicar. Las voces de los niños, niñas y adolescentes son muy claros. Esto ha sido un periodo que para todos ha sido de estrés, para todos ha sido de muchísimos desafíos, para ellos ha sido terriblemente cortante su desarrollo personal, afectivo. Y por eso queremos retornar con una visión de acompañamiento efectivo. Yo diría que antes de empezar incluso en la recuperación pedagógica que necesitamos hacer de los aprendizajes, necesitamos normalizar la afectividad de los niños para que vuelvan a sentirse seguros, protegidos y amados, que es lo que todos queremos. Y bueno, ese es el trabajo de UNICEF en México y en el mundo, acompañar a los gobiernos y a las sociedades a que podamos hacer lo mejor por los niños. Y quiero cerrar solamente felicitándolo, señor presidente, nuevamente por esta excelente oportunidad que le dan a los niños y niñas de México de retornar a las escuelas y retomar su vida normal. Tendremos un desafío 2 o 3 años más para sacar adelante todo, pero creo que vamos por el camino seguro y yo espero que los medios de comunicación nos acompañen en apoyar este retorno a clases. Muchas gracias. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a presentar los resultados de un estudio que se hizo en coordinación con distintas dependencias e instituciones del gobierno federal para evaluar el impacto de la pandemia en niños y niñas y niños, siempre en el ánimo de tener un conjunto de políticas públicas y acciones que coloquen en el centro de atención los derechos humanos de las niñas y los niños y, por supuesto, el interés superior de la niñez. Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores ha generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país. Afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social. Afectación en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento en la desigualdad. Y un asunto muy delicado, que es el incremento en la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en los homicidios infantiles y los embarazos en menores de edad. Un primer dato lo tenemos vinculado con deserción escolar, con 2 indicadores. Uno que deriva de la encuesta COVID que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en donde señala que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas por COVID o por falta de recursos. De estos, de acuerdo al INEGI, 3 millones son niñas y niños. El segundo indicador que es consistente en este incremento en la deserción escolar son los datos del Sistema de Estadísticas Continuas de la Secretaría de Educación Pública, que se refiere estrictamente a la población estudiantil matriculada. La encuesta abarca a los niños y niñas que están matriculados y a quienes no lo hicieron, por eso la diferencia en los datos. Y de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2021 están matriculados, como lo señaló el representante de UNICEF, 35.6 de niñas y de niños. Pero se registró una disminución significativa de 2.6% en educación básica, de 3.1% en educación media superior y de 0.8% en educación superior. Si bien el porcentaje más alto se da en educación media superior, lo delicado es que el mayor número de niños y niñas matriculados están en educación básica, tanto en primaria como en secundaria. Uno de los elementos más delicados tiene que ver, siguiente por favor, con el incremento significativo
de la violencia familiar durante la pandemia, donde solamente entre los meses de marzo a junio del presente año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños. Y para dar un dato que es realmente preocupante, es como durante el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Un asunto delicado, porque también hay que señalar que un gran número, si no es que la mayoría, de las agresiones y violencias que se sufren en el hogar no son denunciadas. Y a pesar de ello, tenemos este incremento tan significativo. Estas lesiones por violencia, y hay que subrayarlo, casi el 76% de estas lesiones ocurrieron dentro del hogar. El 73% de los casos, la persona responsable de la agresión tenía algún parentesco con la víctima. El 81.6% de las víctimas fueron niñas y jóvenes mujeres adolescentes. Y durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 66% y las niñas y adolescentes mujeres fueron las más violentadas dentro del hogar, con el 92.8% de agresiones vinculadas a violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, abandono, negligencia y violencia de naturaleza económica. Este es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente nacen cada día más de 1,000 bebés, hijos de madres, niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373.661 nacimientos de madres adolescentes, de las cuales 8.876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio. La mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales. Datos del Registro Nacional de Población nos dan cuenta que 4 de cada 100 nacimientos en la actualidad son de niñas madres menores de 17 años. Y lamentablemente las defunciones por embarazo, parto o puerperio en adolescentes mujeres de 15 a 17 años ocupa el 6º lugar en sus causas de muerte. Estos niveles de violencia alcanzan su expresión más delicada en los homicidios de niñas y niños. Solamente entre el 2018 y el 2021 se han registrado 4.400 homicidios de niñas y de niños. En 2020, la tercera causa de defunción de niños en el país es el homicidio de los niños y es la sexta entre las niñas entre los 1 y los 14 años. En el caso de los adolescentes, la primera causa de defunción es el homicidio. Desde 2017 se registran alrededor de 1.500 homicidios anuales y la tendencia, como lo pueden apreciar en la gráfica, se ha ido incrementando a partir de la pandemia en el año 2020. Junto a ello, en 2020 hubo 1.100 suicidios de niñas y de niños, una cifra que no habíamos registrado anteriormente. La tasa de suicidios en niñas, niños y adolescentes aumentó en 12% entre 2019 y 2020, llegando también a su máximo histórico. Los suicidios de niñas y niños entre 10 y 14 años aumentaron en 37% para el caso de niños y 12% en el caso de niñas y mujeres adolescentes. Y lo más delicado, el pensamiento suicida en adolescentes aumentó del 5.1 al 6.9 de 2018 a 2020 y la conducta suicida se incrementó en adolescentes del 3.9 al 6% de 2018 a 2020. Y esto también ha impactado en el caso de la desaparición de menores de edad. Actualmente tenemos registrados entre el 1 de enero de 2020 y el 10 de agosto 4.325 niñas y niños desaparecidos en México, 1.470 niños y 2.853 niñas. El 66% de las desapariciones que se da fundamentalmente en adolescentes mujeres entre los 15 y los 17 años de edad, presumiblemente víctimas de la trata de personas. Y lamentablemente también, en muchos casos, el proxeneta tiene algún vínculo familiar o de parentesco con la víctima. Por eso, desde el ámbito de los derechos humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente
abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. El regreso a clases, sin lugar a dudas, es una medida preventiva importantísima. Las escuelas son espacios de formación, pero también de convivencia que permiten incluso prevenir y detectar los otros tipos de violencia de que son objetos las niñas y los niños. Es necesario abrir los espacios públicos, las bibliotecas, los museos, las actividades deportivas, los cursos de verano para fomentar este tipo de convivencia de la que han estado ausentes durante más de un año las niñas y los niños. Y junto con ello, tomar las medidas preventivas. Lo decía el representante de UNICEF, la Secretaría de Educación, y hay que fortalecer las medidas preventivas sanitarias, incentivando el cuidado comunitario y el autocuidado de las niñas y niños. Hay que hacer una cultura de autocuidados en la niñez de nuestro país para evitar la propagación del virus. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, todas, todos y todes. Me permito compartir con ustedes los resultados de una consulta que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a nivel nacional para niñas, niños y adolescentes. Este es el segundo ejercicio que realiza la Comisión de Participación Infantil durante la pandemia. El año pasado, en el mes de finales de mayo, principios de junio, realizamos una consulta que se llamó Infancias Encerradas. En ese entonces, esta consulta que nos sirvió para desarrollar una serie de acciones que precisamente tenían que ver con lo que empezaba a dibujarse con apenas 2 meses de confinamiento, de encierro de los niñas y niños, y que tenía que ver con el impacto en la salud mental, en la salud, sobre todo en las partes de convivencia de la población infantil. En ese entonces, Infancias Encerradas, relativo a la escuela, nos planteaba, por ejemplo, que el 28% de los niños y las niñas pensaban que iban a regresar a la escuela en 2 meses. El 30% pensaba que iban a tardar un poquito más de 2 meses y el 40% no sabía cuándo regresaría. Han pasado 18 meses. Y si para los adultos 18 meses nos pesa este tiempo de pandemia, yo nada más quiero que visualicen que para un niño o una niña de 8 años, 18 meses es el 20% de su vida. Eso es lo que han pasado en el encierro, eso es lo que han pasado esperando el retorno a la escuela. Otro nos decía Infancias Encerradas era que el 80% extrañaba hacer ejercicios en el exterior, el 78% extrañaba jugar con sus amigas y amigos y el 70% extrañaba salir a la calle. Imagínense ustedes, esto era en junio del año pasado, estamos empezando casi ya septiembre de este año, y eso se ha ido acumulando en las niñas, los niños y los adolescentes. En esta ocasión, en el mes de julio, a partir de del primer ejercicio, la Comisión decidió volver a convocar a otra consulta a nivel nacional que llamamos Caminito de la Escuela. En esta consulta participaron 37,764 niñas, niños y adolescentes de todo el país. Ellos entre los 5 años y los 17 años tuvieron la oportunidad de hacerlo en un cuestionario en línea, y también participaron 267 niñas y niños en primera infancia, es decir, niños menores de 7 años, 6 años, mandándonos dibujos. Básicamente les pedimos dibujen cómo se sentirían, cómo sienten con el regreso a clases, con el posible regreso a clases, y nos mandaron casi 300 dibujos que nosotros igualmente analizamos. El 37,9% de los que nos contestaron estaban en lo que se llama la edad normativa para primaria, es decir, de los 6 años de edad hasta los 11 años de edad. El 28,6% es en edad normativa para secundaria, de 12 a 14, y el 26,5% en nivel medio superior, es decir, de 15 a 17, y tuvimos una presentación del 3% de niños en preescolar, o sea, niños de 5 años. El 2,4% de quienes nos contestaron refirieron tener alguna discapacidad, y el 3% refirieron ellos hablar una lengua indígena o referir que en su casa o en alguna gente de su familia hablaba una lengua indígena. Representación de todos los estados, lo cual nos va a dar la oportunidad de generar 19 reportes estatales y los 16 de cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Como verán, la participación nos da, digamos, una consulta
robusta, una consulta sólida, igual que lo fue Infancias Encerradas, en donde básicamente tenemos que la mayoría, el 83% de quienes contestaron la encuesta, nos refieren que en algún momento regresaron a las aulas. Acuérdense que en este país ha habido diversidad en los acercamientos, hubo un intento en mayo y en junio de regreso, y entonces el 83% nos contestó que en algún momento estuvo ahí. Aquí hay diferencias dependiendo de los estados. Por ejemplo, la mayoría de ellos son de Jalisco, de San Luis Potosí, de Campeche, ¿no? Que son entidades que estuvieron, digamos, participando y que regresaron en algún momento a las aulas antes del cierre del ciclo escolar pasado. El 75% de los que se autoescriben como indígenas también refirieron que fueron a la escuela en algún, que no habían ido a la escuela. Es decir, hubo más niños de autoascripción indígena que refirieron que en algún momento regresaron a la escuela, más que los niños y las niñas que no tienen autoascripción indígena o que así no la recibieron. Yo daré algunos datos. Este tipo de análisis que les hago sobre edad, niños con discapacidad, autoascripción indígena, género, lo van a poder encontrar con mayor detalle en el reporte a nivel nacional que ya está en disposición allí en la comisión, pero déjenme darles algunos, creo que son los datos más relevantes. Quiero regresar a la escuela, eso era la pregunta, y 7 de cada 10 nos dijeron sí quiero. 2 de cada 10 nos dijeron que no, y 1 de cada 10 no sabía si quería regresar o no, estaba indeciso. Si nosotros analizamos por nivel educativo, los niños y las niñas de primaria son los que más quieren regresar, y los que menos quieren regresar, en menor proporción, no es que no, si tienen de todos modos proporción mayoritaria, son los adolescentes de educación media superior. Así vamos, y yo creo que es preocupante, dado los datos igual que nos está planteando y nos compartió el subsecretario Encina. Hay que tener cuidado con la franja adolescente, y los niños a partir de estas cuestiones nos lo están diciendo también. Las mujeres prefieren más, ligeramente, no mucho, pero sí ligeramente más que los varones regresar a la escuela. Sí, las mujeres queremos más regresar a la escuela, un poquito más que los hombres. ¿Qué les hace feliz de regresar a la escuela? Les preguntamos. Y al 48% les hace feliz estar con sus amigas y sus amigos. Al 37% entender mejor lo que se les enseña. Al 26% que le den clases sus maestros o maestras. Y al 22% lo que les hace feliz, tan simple y llanamente, es salir de casa. Si lo vemos por nivel igual de escolaridad, en tipo de estos corchetes de edad, los niños y las niñas de preescolar les hace más feliz estar con amigos y entender mejor clases. Las adolescentes, estar con sus amigos es el primer lugar, igual que salir de casa. A los niños de secundaria, dejar de usar la computadora para aprender es de las cosas que les hace más feliz del regreso a clases. Los niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, les hace feliz poder estar con sus amigos, y a los de discapacidad motriz múltiple y auditiva les hace feliz salir de casa. Les preguntamos también qué les preocupaba de volver a la escuela, y la mitad nos dice que las personas que estén en la escuela no usen cubrebocas. El 28% que vuelvan a cerrar la escuela. A otro 28% que ellos o cualquier otra persona se enferme de coronavirus, y al 18% no poder abrazar a sus amigos y a sus amigas. Cuando están, y es increíble, los niños de preescolar, la mayor incidencia está en la preocupación por no usar cubrebocas. Cuando estamos hablando, digamos, de niños de mayor edad, todas están preocupadas porque se vuelva a cerrar la escuela en la parte de secundaria y en lugar de la escuela de nivel medio superior, es decir, que haya incertidumbre en volver al cierre. ¿Qué nos dicen los dibujos? Rápidamente, los dibujos que recibimos en un análisis que tiene que ver con el tipo de trazo, cómo se dibujaban, básicamente representan alegría. Se ven y se dibujan jugando entre ellos, hacen referencia mucho a actividades lúdicas al aire libre. La mayoría de ellos se dibuja con tapabocas, ¿no? Y hacen mucha alusión a actividades de autocuidado. Dibujan el gel, se dibujan a distancia, se entiende perfectamente que su regreso a la escuela no va a ser el mismo al regreso del marzo, a la que dejaron en marzo del 2020, y que requieren de hacer mayores cuestiones. En este ejercicio que hicimos también convocamos a algunos grupos de consulta abierta, y aquí hay un ejemplo de cómo está la diferencia en términos de la comunidad escolar, es decir, una comunidad que está formada por niñas, niños y adolescentes, y también por maestros, y también por padres de familia. Hay una diferencia en cómo están percibiendo
el regreso a clases. En estas consultas, las consultas que tuvimos con niñas y niños eran consistentes con la encuesta y los dibujos, ¿no? Había más felicidad, emoción, ¿no?, que otro tipo de sentimientos, la expectativa de ver compañeros, de ver maestros emocionados y la parte de, sobre todo la parte de estrategias de autocuidado muy presentes en la visión de estos niños pequeños. Estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años de edad. Por su parte, los docentes marcaban incertidumbre, temor, pero también felicidad y emoción por volver a clases, entusiasmo y disposición, y sobre todo demandaban también la ayuda en términos de manejo emocional, tanto para ellos como para poder trabajar con los niños y las niñas en este entorno. El hecho de claridad en cómo iban a regresar, eso fue lo que nos reportaron en estos grupos. Y por su parte, en otro camino, las madres, los padres y los responsables de crianza, la sensación que más nos reportaron fue de miedo, fue de incertidumbre, de preocupación, ¿no? Y básicamente la demanda de protocolos e información. ¿Qué nos deja en términos generales la consulta Caminito de la Escuela? Básicamente los niños y las niñas y los adolescentes de nuestro país tienen muy claro y viven las varias funciones de la escuela. De entrada, la función social, cuando demandan que lo más quieren es estar con sus compañeros y lo necesitan. También la necesidad de cambiar las mecánicas de aprendizaje, ¿no? Sí, básicamente los pesos que tiene y ha tenido la educación a distancia. Nos demandan también el ver, y eso es importantísimo, la importancia del trabajo en contención y la claridad que tienen en cómo el regreso va a ser un regreso diferente. No podemos hablar de comunidad escolar y no podemos hablar de la escuela si no hablamos de todos los que están involucrados en la comunidad escolar. Y la discusión, y esta discusión se ha dado en muchos terrenos, dejando a un lado a quienes son un actor protagónico del regreso a clases, que son las niñas, los niños y los adolescentes. Respetar su derecho a participar y a que su opinión sea escuchada y tenida en cuenta es una obligación de las familias, de la sociedad y del Estado frente a cualquier decisión que los afecte. Por lo tanto, esperamos que estas voces, más de 40,000 voces de niños y adolescentes aporten no a una discusión si se regresa o no. Yo creo que los datos son contundentes. No sé, hay que regresar. Lo que tenemos que hacer es ver cómo regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los expositores y vamos a abrir para las preguntas. Quedaron pendientes de ayer 5 compañeras y compañeros. Nuria Fernández. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente, buenos días a todos ustedes y a todas. En realidad, pues, la pregunta que yo quiero plantear desde ayer tiene que ver con la reforma electoral y la exclusión. Pero antes de esto, me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro Encinas, si es posible, que también tiene que ver con el tema de la exclusión, porque las niñas, los niños y los adolescentes son quizás el sector menos escuchado de la sociedad. Hay muchos sectores poco escuchados, pero quizás este es el sector que siempre es interpretado por otras personas y no oímos directamente sus voces como en la consulta que nos presenta Nayeli. Entonces, la pregunta para Alejandro Encinas es si el aumento tan importante en las cifras de violencia familiar y de violencia en general en los casos de niñas, niños y adolescentes tiene que ver con un aumento en la denuncia también, dado que este gobierno ha hecho una campaña importante para que se denuncien los casos. Y también, ¿qué medidas están pensando adoptar para bajar estos índices de violencia? Esa es mi primera pregunta y luego le quiero hacer una pregunta. Por favor. Sí, coincido. Ahí se ha incrementado de manera significativa la denuncia, no solamente por la víctima directa, sino incluso por vecinos, familiares, gente de la comunidad. Sin embargo, y lamentablemente también, sigue existiendo una cultura de no denuncia porque avergüenza a la familia dar cuenta de la violencia de que es objeto la propia mujer o sus hijos o la violencia entre los propios padres. Por eso es muy importante entender que no basta el desarrollo de acciones puntuales del Estado. No es un asunto de un gobierno local, municipal o federal. Es una acción del Estado que tiene que desarrollarse firmemente para enfrentar esta situación. Pero tiene que haber acompañamiento de la sociedad. Y tenemos que hacer un replanteamiento, un cambio cultural en nuestras formas de convivencia dentro del núcleo familiar. Y aquí tienen que concurrir todos, las iglesias, las escuelas, los clubes deportivos,
los medios de comunicación, porque lamentablemente, como lo hemos visto en estos datos, la violencia entró a nuestros hogares. Y la mejor forma de combatir esta violencia es el núcleo familiar. Y el núcleo familiar tiene que replantearse para poder lanzar este cambio. Y hacia allá se irán enfocando las acciones del gobierno federal y seguramente los gobiernos estatales y municipales. Estar a las niñas y a los niños, que este tipo de consultas como hace la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es muy importante. No solamente hay que darles voz, hay que escuchar y dar respuestas a los niños y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos. Muchas gracias. Y la pregunta sobre el tema de la iniciativa constitucional de reforma electoral tiene que ver con el acceso a la ciudadanía. El acceso a la ciudadanía es un largo camino histórico. Las mujeres hemos estado excluidas en casi toda la historia del derecho al voto y en este momento el tema sobre acceso a la ciudadanía en el mundo es el tema de los migrantes. Y si nosotros observamos, por ejemplo, la Ley Federal de la Consulta Popular, que norma las consultas y que, pues, desgraciadamente el INE no cumplió en toda su magnitud en la pasada consulta popular, marca dos temas. Uno, que debe permitirse el acceso del derecho al voto a los migrantes, sobre todo en Estados Unidos, y que debe promoverse toda forma de consulta y de elección entre ellos. Estamos hablando, y ellas, estamos hablando cerca de, pues, la cuarta parte de la población, 38 millones de personas, digamos que en edad de votar habrá unas 20, pero estamos hablando de una magnitud muy importante de población. Y además estamos hablando de quienes, pues, a través de las remesas están apoyando tan importantemente la economía, ¿no? En la elección fue elegido usted, participaron migrantes, pero solamente hubo a favor de Morena 63,000 votos de migrantes, que frente al universo de millones, pues es muy poco. La actual legislación electoral establece una forma en que pueden participar los migrantes, pero pensando en que viene la revocación del mandato, pensando en la reforma que se va a presentar a la legislación electoral, sí sería muy importante tratar de promover el derecho al voto y la votación de los migrantes. Y el otro tema que plantea la Ley Federal de la Consulta Popular, que tampoco se cumplió por parte del INE, es promover la elección en lenguas indígenas, sobre todo consultas y estos temas, pero también toda forma de elección. Porque el no promoverlas en lenguas indígenas implica excluir de la participación a un porcentaje importante de la población y a un porcentaje culturalmente muy importante. Entonces, pensar si en la revocación del mandato, en las próximas elecciones, en la reforma que se presente, se va a plantear este tema de la difusión en lenguas indígenas de los temas electorales. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no haya obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados, que se pueda ejercer con absoluta libertad el derecho a elegir, el derecho a decidir, el que pueda haber una auténtica democracia. Como tengo esa facultad, como otros, y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben de el por qué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que, en definitiva, se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder, desde luego, lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006, ni lo del 2012. En el caso del 2000 fue distinto, sí, hubo libertad como no se había visto en décadas. En el 2006 se perdió lo que se había conseguido con el esfuerzo, con la lucha de muchos, porque el presidente entonces, Fox, decidió que no iba a permitir que yo ganara la presidencia. Imagínense quien llega a la presidencia por primera vez con el apoyo
de muchos, con la lucha de años, con el sacrificio de mucha gente. Y al convertirse en presidente, en la primera elección que le corresponde conducir, sobre todo en lo político y en lo moral, se decide a llevar a cabo un fraude. Es decir, por ningún motivo va a ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay testimonios. Él mismo, en un nivel de inconsciencia extrema, lo confiesa. Hay testimonios públicos. Le preguntan, oiga, ¿y usted participó? Claro que participé. ¿Y usted cargó los dados? Sí, porque era un peligro que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y él utiliza todo el aparato del Estado para llevar a cabo el fraude, para consumar el fraude. Se convierte en un auténtico traidor a la democracia. Y luego vienen otras elecciones también caracterizadas por lo mismo, elecciones intermedias. Y luego la del 12, en donde lo que predominó fue el uso excesivo, indebido, ilegal de dinero a raudales, propaganda de los medios de información completamente tendenciosa, que era la candidatura de los medios de información y en particular la candidatura de la televisión. Y se impuso un presidente. Es hasta el 18 en donde la gente ya no lo permitió y salió a votar. Y fue mucho el notorio el triunfo, la ventaja. Ya no había ni todos juntos, fue el pueblo. Pero quedan las mismas estructuras. Bueno, aquí la maestra fue víctima también del fraude electoral en el 17, ¿no? Quedan las mismas estructuras en el INE. Increíble lo que hicieron la pasada consulta. Guardar silencio, no promover la consulta. Mostraron que no son demócratas. Y el tribunal, lo mismo. Facciosos, dominados por partidos, por grupos de intereses creados. Eso ya no puede seguir, no puede continuar. Hay que llevar a cabo una renovación. Ahora lo estamos viendo. El señor Chong, fíjense, en el Senado, la señora Josefina Vázquez Mota, oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación del mandato. Entonces, y el discurso de tantos años fue pura demagogia, lo que ellos planteaban de la democracia participativa, del referéndum, del plebiscito, de la consulta. Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente continúe o que se vaya, porque el pueblo pone y el pueblo quita, y esa es la verdadera democracia. Y el pueblo es el soberano y es el que debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos, no las camarillas como esta que todavía predomina o existe en el poder legislativo. Imagínense, se reforma la Constitución, se establece en la Constitución que debe haber revocación del mandato. A duras penas se logró, a regañadientes. Se pudo hacer como la otra consulta el mismo día de la elección pasada de junio. No. Eso mandata la Constitución que se haga el mismo día de la elección. No, así fue la iniciativa, pero lo modificaron para hacer la consulta en general luego de las elecciones. Y la revocación del mandato, lo mismo, 90 días después de iniciado el proceso, la convocatoria. Que esto tiene que ver con principios de abril del año próximo. Pero se logró la reforma para que haya la revocación del mandato. Sin embargo, llevan 2 años sin ley reglamentaria. Ayer todavía no se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación del mandato. Que se le pregunte al pueblo, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? No quieren. Primero, todo este bloque conservador, reaccionario, corrupto, se agrupa para que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto, para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres, sino como antes, que se lo sigan robando y que se siga destinando a los de arriba y a sus achichincles de los medios de información, a los intelectuales orgánicos, a sus aplaudidores. Eso era lo que querían. Claudia X González, el de la Coparmex, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón, los dirigentes de los partidos. Se unieron todos. Como el pueblo, es mucha pieza, les dijo no y no pudieron en la pasada elección, a pesar que le metieron con todo. Ahí están los datos
del comportamiento de los medios de comunicación, completamente tendenciosos, utilizando la calumnia, las noticias falsas, la mentira, pero no pudieron. Su plan original era, primero le vamos a quitar, porque así decían, la mayoría en el Congreso, y luego lo destituimos en el ejercicio de revocación de mandato. Pero ahora cambian de parecer, ya no quieren, le tienen miedo al pueblo, entonces están poniendo obstáculos en el Congreso. Ahí están unidos todos, Josefina Vázquez Mota, Chong y otros, que antes engañaban, porque son muy hipócritas, de que eran distintos, de que pertenecían a partidos distintos, cuando son lo mismo. Entonces sí necesitamos una reforma electoral a fondo. Entonces voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esta materia, a quienes han padecido de fraudes electorales, porque se han burlado de los mexicanos. El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral. Entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y magistrados falsarios que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Hay gente de todas las clases sociales, demócratas, auténticos. Entonces tenemos que enfrentar esto, porque si no, quedaría cojo nuestro proyecto. Vamos en lo económico, en lo social, pero no vamos a avanzar en lo político. Tenemos que dejar establecida la democracia, en definitiva, y que pase al basurero de la historia el fraude electoral y todas esas prácticas fraudulentas que violan el derecho del pueblo a elegir libremente, que son contrarias a la libertad de los ciudadanos. Entonces sí vamos a hacer una buena reforma, vamos a proponerla y va a estar muy interesante el debate y volvemos otra vez a participar, porque van a entrar en escena los que antes engañaban de que eran demócratas, van a seguir enseñando el cobre. Es como participar en una fiesta de disfraces, ¿no? Donde al final todos se quitan la máscara y ya están sus verdaderos rostros. En eso ha consistido todo este proceso, que es muy bueno, porque lo peor es la simulación. Yo no voy a olvidar nunca lo que decía el doctor Nava en San Luis Potosí, luchador por la democracia. Estaba de candidato y en San Luis salían 2 periódicos, ahora deben de haber más. Uno, tradicional, abiertamente defensor del régimen, sin matices. Y otro, supuestamente plural, un poco así como es el Reforma, que finge ser independiente. Y el doctor Nava decía, el que más daño nos causa es el pseudo independiente. Entonces, este ejercicio ayuda mucho para que ya no haya esa simulación. Son momentos de definición. Ya no es tiempo para la aplicación de la política robalera, así decía don Jesús Reyes Heroles. Decía que solamente el robalo andaba en 2 aguas. Y muchos son así, convenencieros, no se definen y se excusa de que son independientes, de que son objetivos, de que ellos no pueden tomar partido, cuando esa actitud es una toma de partido, sin duda. Entonces, este proceso de transformación de México es muy interesante por eso. Nada de medias tintas. Tiene uno que definir para sacar adelante al país, para transformar. ¿Cuándo voy a enviar esta iniciativa? Bueno, vamos primero a convocar al grupo que trabajen. Hay mucha experiencia en México, mucha gente capaz. Desde luego, tiene que tomarse en cuenta a las mujeres, a migrantes, a los pueblos originarios, a todos los ciudadanos. Y tenemos entre todos que elaborar un proyecto. Me corresponde, pero yo voy a pedir que ciudadanos y también servidores públicos trabajen en la elaboración del proyecto. Y lo vamos a ir analizando, revisando. Se da a conocer al pueblo antes de que yo lo envíe formalmente al Congreso. Ese va a ser el procedimiento que vamos a continuar, vamos a llevar a cabo. Muchas gracias. Bueno, vamos con Ezequiel Flores, de Proceso. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Ezequiel Flores Contreras, el reportero de Proceso, desplazado desde el año pasado por la violencia que se vive en el estado de Guerrero. 2 temas, aprovechando que está el subsecretario Alejandro Encinas, el tema educativo y el tema de Ayotzinapa. Además de la pandemia de coronavirus, presidente, está la epidemia de la violencia. Y en lugares del país como la Sierra de Guerrero, los niños y niñas no tienen la posibilidad de asistir a clases formales desde 2018, y mucho menos acceso a servicios de salud por la confrontación que mantienen grupos armados para controlar las zonas de producción de enervantes y la franja minera del río Balsas. La semana pasada,
Niñas y niños de las comunidades indígenas nahuas de Acozacán y Rincón de Chautla, ambas pertenecientes al municipio de Chilapa y Huicantenango, en el estado de Guerrero también, enviaron un mensaje en el sentido de que ellos quieren regresar a sus precarias escuelas, pero desde 2019 están sitiados por otro grupo armado que tiene su bastión en el municipio de Quechultenango. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, difundidos en mayo de 2019, advirtieron que la violencia y la pobreza en Guerrero lleva a niños y niñas a dejar las aulas para buscar a sus familiares en fosas clandestinas. Otros son reclutados por la delincuencia organizada y algunos más se convierten en policías comunitarios para enfrentar a otros grupos armados. La pregunta en concreto, presidente, ¿cuál es la estrategia para la zona rural del país, como estados como Guerrero y Michoacán, donde persisten actualmente conflictos armados por intereses caciquiles y económicos, los cuales están afectando evidentemente el desarrollo de niñas y niños y no permite que tengan este acceso a la educación y a la salud, en contraste con los niños y niñas que habitan estas zonas urbanas? Bueno, estamos atendiendo las causas que originan la violencia. Esto es muy importante porque también es una postura distinta a lo que ha prevalecido. Muchos piensan de que se puede resolver el problema con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Y nosotros desechamos esa posibilidad. Nosotros pensamos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Que si se llegó a extremos de violencia fue porque se abandonó al pueblo. Y en particular se abandonó a los pobres y se abandonó también, en especial a los jóvenes. Entonces tenemos que atender las causas y es lo que estamos haciendo en todos lados. Nada más que heredamos a todos estos grupos de la delincuencia organizada. Baste decir que el que era secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón está en la cárcel en Estados Unidos acusado de complicidad y de asociación delictuosa con grupos de la delincuencia organizada. Eso no lo registran mucho nuestros adversarios, ni los medios, ni Proceso. Nosotros heredamos esta situación y vamos poco a poco avanzando. Y a pesar de los pesares, se va avanzando. Y tengo pruebas para demostrar que ya no es el tiempo de Calderón, que ya no es el tiempo de Peña Nieto en materia de violencia. En el tiempo de Calderón pues se desató la guerra y nadie hablaba de que se quería enfrentar la violencia con la violencia, porque eso fue lo que se aplicó. Y era el mátalos en caliente. Y fue el gobierno de masacres. ¿Quieren que se los muestre? ¿De cuándo hubieron más asesinatos y más actuación criminal del Estado? No tenemos ahí, porque esto no apareció en Proceso. Es lo que les voy a mostrar. A lo mejor mañana sí. El nivel de letalidad y los enfrentamientos que se daban. Estamos hablando del sexenio de Calderón. Violencia, criminalidad. Y muchos de los desaparecidos son de ese entonces. Esta no la puedes hacer grande. Esta es la historia que no se cuenta, que se olvida. Estas son las agresiones entre autoridades y delincuencia. Cuando declaran la guerra, pues esto se sube. Esto es 10, este es 11. 1.127 agresiones en el 11. 2011, no, agresores heridos y detenidos. Sí, estos fueron los muertos, ¿no? 1.412 en enfrentamientos. ¿Cuántos de estos enfrentamientos, estas son las azules, son las agresiones que se dieron? Ni cómo subieron. Luego, de estos enfrentamientos azules, ¿cuántos agresores heridos y detenidos? 1.127. ¿Y cuántos muertos? 1.412. Es decir, más muertos que heridos y detenidos. Porque el que quedaba herido lo remataban, para hablar claro. Decían, porque daban la orden desde Los Pinos, decían a los militares: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Viéndose. Ese fue el gobierno de Calderón. Y los medios no informaron sobre esto. ¿Cómo estamos nosotros? Sí hay diferencia, pero aquí no se da esa orden de mátalos en caliente. Se respetan los derechos humanos. ¿Queremos regresar a esta barbaridad? Pues algunos sí, aunque vayan a la iglesia todos los domingos. ¿Les gustaría esto? Pues nosotros no, nunca, jamás. Esto es comparándonos con Calderón. Pero vamos a compararnos con Peña Nieto en homicidios, que no hay cifra negra, o la hay, pero no tanto. No puedes poner cómo recibimos en homicidios el país, que es también violencia, y qué hemos hecho, sin el mátalos en caliente, respetando derechos humanos. Algo que agradezco mucho a las Fuerzas Armadas, porque aunque yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, podría yo estar dando indicaciones y ellos haciendo otra cosa. Pues no, hay disciplina, hay lealtad
y por convicción también. Los soldados, que son pueblo uniformado, respetan los derechos humanos. Esto encontramos cuando llegamos. Así va. Si ustedes ven 17 y 18, si lo analizan a detalle, es como un incremento del 15 al 20%. Aquí vino, ¿cómo se llama? Jorge Ramos, para decir de que era mi gobierno el que tenía el récord de más homicidios. Falso, afortunadamente. Como que ya es tiempo de hablar y de aclarar paradas. Así estaba, así iba. Esta era la tendencia. Si no nos levantáramos a las 5 de la mañana todos los días para recibir el parte a las 6, si no nos reuniéramos todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Derechos Humanos, el consejero jurídico, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, todos los días. Pues si hubiésemos continuado actuando como se venía actuando, pues allá estaríamos en homicidios. Yo recibiendo un reporte cada semana, cada 15 días. No, es diario. Ya hemos logrado esto. Y dicen, no es nada. Pero todo esto venía de tiempo atrás. Es una herencia. Cuando se le dio la espalda al pueblo, cuando se dedicaron a robar, a saquear, cuando no había fronteras entre delincuencia de cuello blanco y delincuencia organizada, y se crearon estos grupos. ¿Desde cuándo hay violencia? ¿Y quién la originó? ¿Quién la toleró en Guanajuato? ¿Quiénes han gobernado ahí ya varios sexenios? ¿Por qué el 15% de los homicidios se cometen en Guanajuato? Bueno, ya no hay esa tolerancia. El gobierno federal ya no permite eso. Y hemos logrado esto. Y hay una disminución. ¿Saben de cuánto? 0.5. Ni siquiera es 1. Pero yo espero que se vaya reduciendo la violencia en general y los homicidios en particular. Entonces, no es lo mismo. Y en el caso de Guerrero se ha avanzado bastante. No deja de haber estos grupos que, como sabemos, vienen también de tiempo atrás y estamos atendiendo el problema, ayudando a la gente humilde, que haya becas, que las niñas, los niños puedan asistir a la escuela a pesar de la presencia de estos grupos. Estamos trabajando, pero de repente, así como salieron feministas o especialistas en epidemias, ahora les preocupan las niñas y los niños. Me acuerdo de que estos de Unidos en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Los de Claudio, mexicanos en favor de la corrupción, decían que qué barbaridad, las niñas, los niños no tenían clases, que los maestros eran unos irresponsables. Y ahora resulta que este organismo, México a favor de la corrupción, de Claudio y de todos estos conservadores, no quieren que hayan clases presenciales. Y fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Ya Claudio y su grupo y el Reforma coinciden con los compañeros de la CENTE, que tampoco quieren que se regrese a clases. Es muy bueno este debate, el análisis de esta situación. Yo aprovecho pues para hacer un llamado a los nietos y a los hijos de los dueños del Reforma, a los nietos del dueño del Universal, los que están en edad escolar, a los hijos o a los nietos de los dueños de Televisa y de los medios de información. Los llamo a ellos para que me ayuden a convencer a sus papás y a sus abuelos de que es importante que regresen a clases y que hagan a un lado la fobia contra nosotros, porque la educación es muy importante, es como la salud, como la seguridad. Podemos tener problemas, claro, se lo vamos a tener. Ni ellos quieren parecerse a nosotros, ni nosotros queremos parecernos a ellos. Son proyectos distintos y contrapuestos de nación, así ha sido la historia siempre. Pero vamos a llegar a acuerdos generales, vamos a respetar lo que implica el bienestar de todos. No metamos en esto, en nuestras diferencias políticas, que son legítimas, la salud del pueblo. No medremos con la salud del pueblo, con la educación, con los niños, incluso con la seguridad. No al sensacionalismo, no al regreso de la alarma, esa revista que existía, que se vendía mucho, porque todo era sangre. Dicen que si se mojaba o se exprimía ya era sangre, y si se le quemaba, era olor a droga. Ya no, eso, vamos hacia adelante. Eso es lo que puedo contestarte, Ezequiel. Sí, presidente, gracias. Sobre el caso Ayotzinapa, presidente, el 22 de junio, el abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos advirtió que de 2015 a la fecha han sido asesinados 6 personas consideradas como pieza clave en el caso Ayotzinapa.
por su participación de forma directa e indirecta en la tragedia registrada en septiembre de 2014. El pasado lunes 2 de agosto, el jefe de sicarios de la facción de Guerreros Unidos denominada La Bandera, Moisés Vito Bautista El Bandam, fue ejecutado en la ciudad de Cuernavaca. Este personaje enfrentaba una orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa. Desertó del ejército en septiembre de 2012 y estuvo adscrito al 27 Batallón de Infantería, el Batallón de Iguala. La ejecución de este personaje se registra en el contexto de la investigación del caso Ayotzinapa que realiza su gobierno, presidente, y que ha desatado, como ha sido evidente por los hechos en Iguala y en Guerrero, una brutal confrontación por el control de esta ciudad y lo que representa en la geografía del narco en el continente, y que ha dejado una estela de asesinatos en los últimos meses y periodistas desplazados. El 1 de mayo, presidente, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el área nacional de antisecuestros, detuvieron en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a Héctor Rodríguez Uriostegui, el Colín, señalado también como líder de este grupo de Guerreros Unidos. Desde el año pasado, este personaje dirigió varios mensajes hacia usted a través de narcomantas y videos en redes sociales en los que aseguraba que en el caso de Ayotzinapa están involucradas empresas mineras canadienses que operan en Mezcala y Cocula, como Media Luna, filial de Torex Gold, y Lea Gold, antes Gold Corp. La pregunta nuevamente, presidente, a casi 7 años de la tragedia que sigue impune, ¿existe una campaña de exterminio contra personajes clave en el caso Ayotzinapa y el silenciamiento de regiones completas en el estado de Guerrero para beneficiar a estos grupos paramilitares al servicio de políticos y caciques en la entidad suriana? ¿Y qué es lo que le van a informar a los padres cuando en los hechos pues están silenciando personas claves en este caso, presidente? Los padres están informados porque constantemente estamos comunicándonos con ellos. Es un compromiso que tenemos el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Yo he dicho, y lo voy a volver a repetir el día primero en mi informe, que en el Zócalo, cuando tomé posesión, hice 100 compromisos y he cumplido 98 y me quedan 2 pendientes. Uno es el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. El otro es el de la descentralización del gobierno que se detuvo por la pandemia. Pero el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, trabajando todo el tiempo, de manera profesional, se ha avanzado bastante. Y si no es un asunto sencillo, porque es una red de complicidades y de componendas. Nada más que hemos tomado la decisión, y por convicción, porque no somos iguales a los de antes, de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes. Y no nos damos por vencidos. Y estamos trabajando todo el tiempo. Y pueden haber estas agresiones, pero nosotros no nos vamos a detener para nada, porque queremos entregar buenos resultados y no nos desanimamos. Y estamos hablando con los padres y los comprendemos. Ellos quisieran, pues como todos y como nosotros, saber el paradero de los jóvenes y conocer los hechos y castigar a los responsables. Y en eso estamos. Y no hay que perder la fe. Pero si Alejandro tiene algo que comentar, a ver, pero coméntaselo. Por supuesto que, como decía el señor presidente, tenemos una serie de reuniones y formas de comunicación con los padres y madres de los muchachos desaparecidos. La última reunión la sostuvimos este lunes pasado. La siguiente será la próxima semana, donde hay un acuerdo con el fiscal Omar Gómez Trejo para hacer una evaluación de cómo va el proceso de judicialización. Estamos en un seguimiento, efectivamente, de estas personas que estaban evadidas de la ley y que en las últimas semanas ha habido algunas ejecuciones. Por supuesto, el caso del Bandam, que tú has señalado, al día siguiente, su brazo derecho, que es una de las gentes que estaban operando también en los hechos de la desaparición, y estamos atendiendo toda la información, aparezcan en mantas o no aparezcan. Claro, hay que entender que el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero, particularmente de Iguala y Tierra Caliente, tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas o este pacto de silencio para borrar toda huella en el caso de Ayotzinapa, sino también la recomposición de los grupos. La división de Guerreros Unidos con la Bandera, la intromisión de otros cárteles delictivos, el cártel de Jalisco en la zona, el conflicto con se llaman las guardias comunitarias de Tlacotepec y otros lugares que evidentemente generan un factor mayor de tensión. Pero en todos los casos se atiende, se da seguimiento y se continúan las labores de búsqueda todos los días. Todos los días se realizan estas labores y en su oportunidad daremos cuenta cuando se tengan los resultados. Rocío Jardines. Buenos días, presidente. Rocío Jardines, W Radio. Plantearle 3 temas en cuanto al regreso a clases. Quisiera preguntarle a la secretaria de Educación. El día de ayer, pues varios exsecretarios de Salud hablaron de esta necesidad de que en el regreso a clases
además de esta sana distancia, entre otras medidas que se han comentado aquí, también se pueda realizar la realización se pueda realizar las pruebas, si no es general, de manera aleatoria. Usted ya había comentado esta posibilidad, ¿cómo se mantiene ello? Si se va a meter, se incluirá en este decálogo. También, pues, de paso, si nos puede aclarar esta situación de la carta, que ayer se decía que en la segunda que se presentó por parte inclusive de la Secretaría era falsa porque no era oficial el documento, que nos aclare de quién fue esta idea de esta carta responsiva, por qué surgió, si realmente pues el gobierno no tenía esta intención de lavarse las manos, pero hasta dónde quería llegar esta carta, y también saber si usted tiene algún tipo de estimaciones de hasta cuánto podría incrementar estos contagios por COVID-19, que ya lo comentaba el especialista de la UNICEF, se puede dar, incrementar estos contagios. Hasta ahora se tiene de las personas internadas, nos decía la Secretaría de Salud, el 1.6 que son menores de 18 años, pero ¿hasta dónde se tiene contemplado por ahora? Y sigo con preguntas, gracias. Pues si quieren. Sí, muchas gracias por las preguntas. En lo que se refiere a la primera de las pruebas a los pequeños, nosotros estaremos, como Secretaría, estaremos atentos a las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud. Si lo consideran pertinente, bueno, y ellos nos darán precisamente esa notificación. Como un comentario muy personal, yo creo que el hecho de una prueba sí se tiene que hacer con mucho cuidado, sobre todo porque el hecho de poner, por ejemplo, el cotonete en la nariz del pequeñito, sí se me hace, a los adultos nos molesta o se nos hace medio molesto. Yo creo que sí tendríamos que tener unas actividades previas precisamente para que al pequeño no se haga un efecto medio complicado o difícil de momento en lo que se refiere a la molestia que puede provocar esta prueba, pero estamos sujetos a lo que comente la Secretaría, a la recomendación que haga. En lo que a la carta se refiere, sí, efectivamente la que emite este periódico es falsa, efectivamente no es oficial. Este documento, efectivamente, nosotros lo utilizamos como un documento de análisis para precisamente cuando tuvimos la reunión con los secretarios de los diferentes estados, que si ustedes recuerdan fue precisamente el jueves y el viernes pasado. Emiten esta información el día jueves. Nosotros se envía efectivamente la aclaración a este periódico diciendo que primera no es el documento totalmente falso, tiene algunas alteraciones y no es incluso algo que emitiéramos de manera oficial. Y segundo, es un documento, insisto, que sí lo tomamos como una situación de, si ustedes recuerdan, el año pasado había una guía en donde precisamente estaba una propuesta o alternativa de un documento que se les daba a los padres de familia y que si ustedes lo analizan bien o se le da lectura, en ningún momento se trata de quitar la responsabilidad ni al gobierno ni a la Secretaría. Como Secretaría nos queda muy claro la responsabilidad que tenemos precisamente y el compromiso sobre todo con nuestros pequeños. Segundo, no había ninguna situación de que fuera condicionada o condicionante para que no estuvieran en clase. Lo que a nosotros nos interesa, y coincido totalmente con el presidente y nos lo ha dicho muchas veces, lo que menos queremos es precisamente hacer esa situación burocrática que no permita que el pequeño acceda a lo que por derecho le corresponde, que es la educación. Si analizamos esos puntos, que además se aumentaron uno más por ahí ellos, si analizábamos esos puntos de la carta del año pasado, establecía nada más lo que se hace en el primer protocolo de lo que es precisamente el filtro. Un primer filtro, recordemos que es en casa, que pues, obviamente el papá, aunque no vaya a la escuela a su niño, lo primero que hace pues es precisamente ver si el niño no tiene temperatura, si no tiene catarritos, si no tiene tos, si no presenta dolor de cabeza. Eso se hace independientemente, al menos de manera práctica, todos los días cuando tenemos clases. Pues los padres de familia están atentos precisamente a la situación de sus pequeños. Y la segunda pues era mandarlo precisamente con cubreboca, y yo les comentaba en esa ocasión que tuvimos la entrevista que pues era una de las situaciones que teníamos que considerar el uso de cubreboca. Cuando se hace el análisis con los secretarios de educación de los diferentes estados, que fue el viernes, yo recuerdo que les enseñé aquí el acuerdo y les dije nada más por respeto, no lo presentamos porque todavía está en proceso precisamente de análisis y en proceso de determinar algunas situaciones que por cierto sí hubo cambios. Una de ellas fue, fíjense esa, muchos secretarios de los estados nos decían y nos comentaban eso, oiga, secretario, está saliendo esto en las notas, yo creo que están confundiendo la intención, sí vale la pena analizarlo. Si esto nos puede causar alguna situación de limitante, pues
lo quitamos, o sea, no nos afecta en nada, porque, insisto, son sugerencias o son situaciones o prácticas que hacen los padres de familia. Finalmente, dentro de los acuerdos que tomamos, hicimos una minuta y efectivamente el día viernes se estableció de que, bueno, sí se iba a considerar como una carta siempre y cuando se analizara que no fuera precisamente una limitante o que no fuera un condicionamiento que pudiera producir en los padres de familia, por un lado, desconfianza y por otro lado, a lo mejor, el inhibir su asistencia. Y bueno, ya aquí nuestro presidente fue muy claro, yo estoy totalmente de acuerdo, que la carta no existe, se elimina. Lo que menos queremos, insisto, como Secretaría de Educación Pública, es precisamente lo que todos anhelamos como sociedad, es que se regrese a las clases y eliminar prácticas precisamente que son burocráticas y que lejos a veces de ayudar llegan a entorpecer. Pero esa idea sí puede usted, secretaria, porque sí salió el documento por parte de Comunicación Social de la Secretaría. El documento que salió, nada más para con eso aclaro, el documento que salió fue precisamente con la finalidad de aclarar que en comparación con el que había dado el medio de comunicación, que no era oficial, insisto, sino era un documento para trabajo y para análisis, era muy diferente al que tenía en medio. Y yo los invitaría, de verdad, creo que es algo, qué bueno que se aclara, pero yo sí pediría que nos dieran también oportunidad de, a lo mejor, nos apoyaran ustedes como medios de comunicación a trabajar temas que realmente de verdad son importantes. Si el hecho de la carta o no la carta, yo he visto los medios y ocupan un espacio tan grande para eso, de que si la carta o no la carta, bueno, pues yo aquí lo expreso. No es necesaria, la carta no es obligatoria. Insisto, lo que podamos eliminar y que pueda ser sujeto para que precisamente nuestros niños estén en las escuelas, lo vamos a hacer con mucho gusto, pero ayúdenos mejor precisamente a hacer esa comunicación de lo que nuestros niños quieren escuchar, y yo coincido con la compañera Nayeli, de verdad los niños quieren regresar. Hubo una entrevista que me pareció muy interesante y yo digo, los niños son sabios. A un niño le preguntaron que si quería regresar a clases y el niño dijo, sí quiero regresar. Lo único que ahora me puede detener es que tengo precisamente asma y estoy investigando qué tanto es posible que me afecte o no. Si nosotros como adultos le decimos a un niño, ¿sabes qué, hijo? No debes de tirar la basura cuando vayas en el carro, y ustedes como papás lo han visto y los que nos están viendo lo están visto, el primero que nos señala nuestro error es el niño. Y cuando vamos en la cama su papel, el niño nos dice, mamá, no tire ese papel o no tire la basura. Pero si nosotros como adultos no fortalecemos esas prácticas que ahorita vienen siendo no de higiene solamente, sino de cuidados de salud, obviamente no estamos apoyando a nuestra formación de nuestros pequeños. Entonces yo creo que esto de la carta, yo espero que quede concluido con esa aclaración. Sí, efectivamente fue un formato de trabajo, no se llevó a cabo, se eliminó, y en atención también a lo que el presidente nos ha dicho y que totalmente de acuerdo, es cierto, no queremos burocracia, queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre, tan fácil como eliminarlo. Muchas gracias. Gracias. Presidente, en un segundo tema, preguntarle su opinión acerca de dos resoluciones del juicio de amparo que se han aceptado, uno de ellos en la Ciudad de México, otro de ellos en Oaxaca, para menores que puedan recibir la vacuna contra COVID-19. Fueron amparos que promovieron los mismos padres. De estos menores han sido promovidos alrededor de 50 amparos. Quiero saber su opinión al respecto, si tienen algún estudio que estén realizando por parte del gobierno federal, ya esta posibilidad, no nada más esperando que el extranjero haga ese trabajo, sino también si existe algo hecho aquí en nuestro país. Gracias. Bueno, mira, yo voy también a contestar, aunque sea redundante, sobre tus preguntas. Primero, sobre la carta. Esto ya debe de entenderse, es producto de la politiquería, para ser muy claros. Todos los que le dieron vuelo a la carta son adversarios nuestros, todos. No pones ahí los que le dieron difusión a la carta porque son redes, entonces se copian. ¿Cómo le llaman a eso? Cuando se amplía un texto, un mensaje, se amplifica, se retuitean. Sí, no, eso no son tan importantes. Sí, pero entre ellos, pero miren quiénes son. ¿Sí? La silla rota, es de el economista, ¿no? De Roberto Rojo, ¿sí? Del Universal. Este ha dicho todo. Milenio, de nuestro amigo Francisco González, que está muy bien en sus primeras planas, equilibrado, pero los opinadores, ¿saben cómo estamos ahí en opinadores? A Francisco le gusta el béisbol. Es como un juego, una paliza de 10-2. 8 articulistas conservadores, 2 progresistas. Así está Milenio. No hay nada de equilibrio. Si lo ven hoy,
así va a estar, y mañana y todo. Y estimo mucho a Francisco, pero la verdad es la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Y esto no es un asunto solo de amistad. Aquí está de por medio la transformación de México. Ojalá y se entienda. Es luchar para que las nuevas generaciones ya no padezcan como se está padeciendo ahora. Es luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿O quién quiere que prevalezca en el futuro la corrupción? ¿Quién puede estar a favor de eso? Lo que pasa es que no se internaliza. Todo es impulsivo, todo es pasional, pero se requiere la racionalidad, el análisis sereno. ¿Cómo se va a permitir la corrupción, la impunidad? ¿Cómo se va a estar apoyando a un régimen que desgració a millones de mexicanos? Una política económica que empobreció al pueblo y lo peor, que originó la violencia. ¿Cuándo se había visto o se había escuchado en México tanto sobre desaparecidos, sobre fosas clandestinas? Esto tiene que ver con el periodo neoliberal, de estar buscando en terrenos baldíos, en basureros, en la sierra. Antes se sepultaba a los muertos en los panteones. Si acaso se hablaba de repente del canal o del borde de Suchiata, el basurero de aquí, ¿cómo se llama? Xochiaca, que por ahí podían ir a dejar desaparecer. No, pero se convirtió. Entonces, ¿cómo van a querer regresar? Yo estoy seguro que Francisco González, el Milenio, no quiere eso. Nadie en su sano juicio puede aceptar el horror de vivir así, pero me faltan otros para... También sorprende, presidente, que contestar. usted al parecer no le habían comentado nada sobre esta carta. No, lo comentó. pero ¿cómo tomar en serio algo de quienes constantemente están atacándonos? Si no es por la carta, es porque me corté el pelo en la oficina o porque le estamos dando ayuda a Haití y no estamos atendiendo a los pobres de México. Por lo que sea. Denise Dresser, imagínense, completamente opositora, está hasta en Wikileaks. ¿Se acuerdan de esos cables que se encontraron? Pues ella aparece ahí como informante en la Embajada de Estados Unidos en contra nuestra. ¿Cuándo fue eso? Como en el 2006. Son diferencias que vienen de lejos. López Dóriga, ay, Joaquín, me acaba de sacar una foto. Pongan la foto, pónganla. Nada más es que es interesante. O sea, es decir, lo de la carta. No, pues no es la carta. Si estaba yo a punto ahí de echarme un coyotito, si se han esperado un poco, a lo mejor me agarran. Pongan a López Dóriga. Era el que más dinero recibía en el sexenio pasado, porque en el sexenio pasado inventaron o crearon lo del moche, ya no solo en publicidad, sino personal, a ciertos comunicadores. Y entonces Joaquín tiene el primer lugar en recibir dinero del gobierno anterior. Y la foto, pues es normal que la carta la difundan, den a conocer, la estén recreando en contra de nosotros. Es lo mismo acerca de tu primera pregunta. ¿Se va a tomar muestra a los niños antes? Pues ya se ha informado en salud, pero si hace falta, pues se toman las muestras. Pero eso lo va a decidir el sector salud. La otra pregunta que hace, ¿cuántos cree usted que se van a contagiar? Yo no quiero que se contagie nadie, corazón. Me gustaría que no hubiese contagios, que nadie sufriera. Nada más que a los de la W no les puedo pedir a sus niños y a sus nietos porque los dueños son de España para que me ayuden a convencerlos. Nada más que en España sí van a clases. Miren la foto, mírenlo, pero ¿cómo le puso? Las giras cansan. Estaba yo a punto de echarme un coyotito. Están al tanto de todo, buscando las podridas. Pero se entiende, es legítimo. Ya quítala porque sí está. Pongo mejor la del peluquero, de Álvaro. Esta también les molestó. Miren, ¿es de dónde? No, de la Boston, es de allá de Tlalpan. Álvaro me corta el pelo, es el único que me toma el pelo, desde hace más de 20 años. Y una vez, porque a veces por las giras no podía yo ni ir a la Boston ni con Álvaro, y en los pueblos, y una vez en Jalapa, 2 veces me cortaba el pelo una compañera. Muy bien, los peluqueros, estilistas, son gente de primera. Les mando un saludo a todas, a todos. Pero es que ya me hacía falta una sacada de punta. Muy bien.
¿Y lo de los jueces, presidente? Lo de los jueces, pues se atiende. Si alguien acude al juzgado y pide que se le vacune, aunque no le corresponda o no haya riesgo, pero el juez así lo decide, pues nosotros tenemos que cumplir y se le vacuna. No se puede desobedecer. Aun cuando ya está demostrado hasta por la Organización Mundial de la Salud de que no hace falta, que no hay riesgos, pero además los jueces también, cuando se trata de nosotros, todo en contra. Son muy pocos los que actúan con rectitud, con sensatez, cuando se trata de los nuestros. Tienen consigna. Lo que usted dijo de la podredumbre del Poder Judicial está completamente comprobado. Sí, pero entonces cumplimos en todos los casos. Gracias, presidente. Por último, preguntarle si ya se tiene agendada o usted ya ha tenido acercamiento con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que el día de ayer pues dijo que siempre sí se puede hacer este uso de los recursos del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda de manera anticipada. Pero ¿ustedes han tenido algún acercamiento? ¿Habrá necesidad de cambiar alguna ley dentro del Banco de México? ¿Le han comentado algo? Gracias, presidente. Buen día. Yo le agradezco mucho al gobernador del Banco de México por tener esa actitud. Creo que es muy bueno para todos y principalmente es muy bueno para la hacienda pública, es muy bueno para el pueblo de México, el que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo, porque si se tiene ese dinero, pagan por ese dinero muy poco interés, mientras la deuda que tiene el gobierno paga altos intereses. Entonces se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente distinta y muy acertada del Banco de México. Lo celebro. Y quien está viendo esto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista, es un experto, es el primer doctor en economía, creo que de Oxford, el primer doctor de economía, es el actual secretario de Hacienda. Y él fue el que me hizo el comentario, él me hizo el planteamiento. Por eso yo lo expuse aquí y hubo un poco de diferencias que son propias. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Esquivel ayer, que cuando hay democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir y no todos podemos pensar de la misma manera. Eso es en las dictaduras, donde hay un pensamiento uniforme, pero en la democracia no. Entonces, qué bien que vamos a poder hacer esta operación. Si se logra concretar, aquí vamos a venir a informarlo. Y desde ahora, respetuosamente, porque el Banco de México es una institución autónoma que nosotros vamos siempre a respetar, siempre vamos a respetar la autonomía del Banco de México, pero como se trata de un asunto de interés general, además los consejeros del Banco de México tienen también como responsabilidad ayudar al gobierno en opiniones, con asesorías, respetando desde luego la autonomía, sus decisiones. Pero yo aprovecho para desde ahora hacerle la invitación para que nos acompañe. Sí se logra llevar a cabo este acuerdo, que lo considero favorable, benéfico. Muy bien. Entonces vamos con Eduardo Esquivel. Aquí viene un especialista, conoce sobre el tema. Sí, y de eso voy a hablar. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Yo le quisiera preguntar su opinión con lo respecto a lo que dijo mi compañera sobre lo que dijo el gobernador del Banco de México, que sí se podían usar las reservas internacionales, pero él lo que aclaró es que el gobierno las tiene que comprar. Se las tiene que comprar al Banco de México porque las reservas se las compra, por ejemplo, los dólares que tienen las reservas, el Banco de México se los compra a Pemex, de las exportaciones se los compra por pesos y así se controla. Pero lo que no dijo el gobernador del Banco de México, obviamente que sí lo sabe porque él es un experto, es un gran economista, es que los derechos especiales de giro, esos no los pagó el Banco de México.
eso los pagó el gobierno mexicano. El gobierno mexicano tiene cuotas, el Fondo Monetario Internacional no son las hermanas de la caridad, todo lo cobran. Y la cuota de México en el 2012 para los derechos especiales de giro se aumentaron en un 145%. Entonces, son aproximadamente 8,000 mil millones, pero la cuota que esto en dólares es de más de 14,000 millones de dólares, la cuota de México. Entonces, es el 1.87. Todo lo cobra el Fondo Monetario Internacional. En 2019, para que México tuviera acceso a un crédito flexible de 60,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, México tuvo que pagar nomás para tener el acceso, no por usarlo. Ya luego si se usa ya van los intereses, otras cosas que hay que pagar. 159 millones de dólares tuvo que pagar el gobierno mexicano, y los dólares los tuvo que comprar Banco de México de las reservas. Pero a lo que voy es que los derechos especiales de giro, los 12,200 millones, no los pagó el Banco de México, los pagó el gobierno mexicano. Y en la estructura de los derechos especiales de giro está que se pueden intercambiar por moneda. Si bien es cierto, no son moneda, no es un crédito, sí se pueden intercambiar, está permitido solo hay que encontrar un país amigo que le interese, porque también es cierto. Pero si se agarran de esos derechos especiales de giro que ya están en las reservas, tendrían que ser, no como dice el gobernador del Banco de México, que tenga que ser comprados por el gobierno, porque no son de ellos no los pagaron, ellos han pagado, le pagan a Pemex, le intercambian, pero estos derechos especiales de giro los pagó el gobierno mexicano. Entonces yo creo que si hay voluntad de los del Banco de México, pues esta operación, y es muy bueno que se haga lo que usted propone, porque ahorita las tasas de interés están a la baja. Un ejemplo muy rápido que le quisiera comentar es que el año pasado la asignación de presupuesto al IPAF para pagar los intereses del FOBAPROA y pagar los sueldos de los funcionarios, porque eso no lo pagan los bancos, lo paga el gobierno, los sueldos, el gasto corriente de la institución. Esto fue de 43,000 millones de pesos el año pasado. Y este año solo fueron de un poquito más de 11,000 millones de pesos. Bajó el 75%. Esto porque bajaron las tasas de interés. Entonces, si aprovechamos y pagamos, vamos a las generaciones futuras les vamos a hacer un favor. Al presupuesto le vamos a hacer un gran favor, porque se van a liberar muchísimos recursos para las medicinas, para muchas cosas. Entonces, ese sería, yo no sé. Estamos totalmente de acuerdo con tu observación y vamos a esperar, pero sí es un buen tema y nosotros vamos a continuar. A mí me gustaría que esos recursos pues se ocupen, repito, para pagar deuda, porque ahorramos. Aun cuando la tasa no está muy alta, es más alta que lo que recibe el Banco de México si atesora ese dinero. Ayer vi algo que pues me disgustó mucho, porque sin ninguna fuente, sin nada, una publicación, creo que sea La Política, decía que el doctor Ramírez de la O estaba de acuerdo con Gerardo Esquivel. ¿Estaba qué? De acuerdo con Gerardo Esquivel, pero que no se lo quería decir a usted, que no, una cosa así, que porque técnicamente, no sé por qué. Bueno, el que me propuso a mí esto y el que me informó fue Rogelio. Y pues yo acepté. Es decir, no queremos deudas, no queremos endeudar al país. Pero como ya están decididos a distribuir esos 660,000 o 650,000 millones de dólares, y es dinero que nos corresponde, la parte proporcional. Que ya se pagó, que son 12,500 millones de dólares. A ver, ya en el gobierno nuestro se incrementaron las reservas en 20,000 millones de dólares. Ayer, nada más para presumir,
porque no solo ahora el kilo de tortilla alcanza para 2 kilos más, perdón, el salario mínimo. Cuando llegamos se podía cobrar 6 kilos de tortilla. Ya las otras cuentas no me interesan tanto. A mí me importa ver la economía popular. Entonces el salario mínimo, a pesar, cuando llegamos alcanzaba para 6 kilos de tortilla. Lo hemos incrementado bastante, como nunca en 30, 40 años se había hecho. Y ya alcanza para 2 kilos más, para 8 kilos. Esa es mi manera de medir, son mis parámetros. Pero también ayer la bolsa de valores en México creció. Desde que estamos nosotros en el gobierno, el incremento de la bolsa de valores está por encima del 20%. ¿Se acuerdan cómo metían miedo de que iba a haber fuga de capital, de que iba a haber devaluación? No se devalúa el peso, no sucedía esto desde hace 50 años. O sea, sí, estoy de presumido. Ya no va a alcanzar para Erika, es mucho tiempo ya, nos pasamos. Dejamos a Erika para mañana. ¿Dónde está Erika? Para mañana abres y apuntan aquí, por favor.